eso, uno de los dos tiene que... Incluso nos podemos presentar, yo qué sé, tío, es que... Yo no sé ni por dónde empezamos. Bueno, pues estamos aquí porque nos ha apetecido a Mario y a mí, que somos los dos malagueños, y llevamos aquí, bueno, él lleva más tiempo que yo aquí en Barcelona. Se nos ha ocurrido hablar sobre la libertad como concepto, porque varias veces ha surgido conversaciones interesantes, así más profundas, y nos apeteció hacer como una especie de podcast, y yo le propuse a él de, pues simplemente de grabarnos y subirlo a Instagram o donde sea, y simplemente charlar entre nosotros y a ver qué sale. Cada uno de nosotros tenemos pues distintos conceptos de libertad, unos hemos leído sobre aquello, otros hemos investigado, un poco de todo, y lo queríamos compartir con ustedes. A ver cómo sale todo esto, porque al final no es lo mismo tener una conversación en un bar, en una terraza, que tener una cámara mirando, ¿no? Claro, al final eres consciente como de que te van a ver de alguna manera, pero bueno, tampoco, esto queda Estamos aquí relajados, claro, y esto queda entre colegas en realidad. Y supongo que luego se nos olvidará que hay un móvil ahí de pie mirando. Así que el tema que hemos elegido, como ya ha dicho Antonio, es la libertad. No nos hemos preparado nada, así que a ver lo que sale. No hacía falta que lo diera, pero bueno. La libertad. Yo quería empezar, porque lo hemos estado hablando. Tú has buscado, ¿no? La RAE, que es lo que dice la libertad, y a partir de ahí... Sí, ¿te acuerdas? De memoria ya no me acuerdo, pero lo asociaba, la RAE daba una definición como la capacidad del ser humano de actuar sin restricciones, de actuar de una manera... es que no me acuerdo. Sería como el libre albedrío quizás, ¿no? De que el ser humano no está cohibido de alguna manera, aunque también lo asociaba como a unas reglas sociales, ¿no? De que los límites están donde no... Dentro del entorno social eres libre albedrío, pero sin llegar a afectar a los demás. ¿Era algo así el concepto? La primera acepción correctamente decía algo así como tener la capacidad de actuar o de no actuar. Ah, de acuerdo, sí, es verdad. Y luego también creo que he leído algo de la libertad como concepto de no estar encarcelado, ¿no? O algo así también. También. He leído yo por ahí. Claro. Eso en cuanto a las restricciones, que pueden ser físicas o mentales. Pero bueno, eso al final la RAE tiene diferentes acepciones, que habla también de la libertad económica. Al final es un concepto muy amplio. Entonces, ¿tú cómo lo definirías? Yo, personalmente, para mí la libertad era, te digo ya en pasado, la libertad era poder hacer lo que tú quisieras en cualquier momento, ¿sabes? O sea, esto que se vende lo asocio mucho a la libertad financiera, que es verdad que hoy día se vende pues eso, como la capacidad de tú poder decidir, por ejemplo, con respecto al trabajo, de pues ahora no me apetece trabajar, ahora sí quiero trabajar, me falta el dinero. Claro, esto lo pueden conseguir solo gente que tiene muchos millones de euros, ¿no? Que son al final empresarios o emprendedores. Entonces la libertad financiera al final es un concepto que se consigue con el trabajo duro de alguna manera, emprendiendo o invirtiendo también la otra manera. Y creo que es algo como muy romantizado, que después tiene, aparte de que es muy complicado conseguirlo. No está al alcance de todo. No está al alcance de todo, y al final sigue estando dentro del sistema capitalista. O sea, al final la maquinaria tiene que seguir funcionando. Entonces, para mí la libertad antes yo la veía como la capacidad de hacer lo que me dé la gana continuamente. Pero realmente, lo hemos estado comentando antes, creemos que eso no existe, porque al final tenemos limitaciones a nivel social, comportamentales, ¿no? Tenemos una ética a nivel humano, no sé si decir religioso incluso, y también a nivel social de, pues bueno, no podemos ir por ahí haciendo daño a los demás porque tiene consecuencias. Entonces tenemos que comportarnos de forma civilizada. Entonces la libertad tiene sus límites, sus limitaciones. Entonces, a día de hoy, ¿qué es para mí la libertad? Pues yo te diría que la libertad al final creo que es algo como los estados emocionales, como la felicidad, no es algo estático y continuo. Es cierto que en donde estamos, en España, pues tenemos un estado del bienestar que más o menos es libre, pero tenemos que jugar con la regla que es dentro del sistema. Entonces en ese sentido somos libres. Pero luego, yo le doy mucha vuelta a esto. ¿Hasta qué punto somos libres si, por ejemplo, el reloj y el tiempo, tío?
Tú no puedes decidir, por ejemplo, que quieres comprar algún domingo si las tiendas están cerradas, o muchas veces estamos pendientes de eso, de la hora para entrar a trabajar. Entramos siempre a las 9. Y en la época del COVID, que también un montón de libertades. Claro, exactamente. Entonces, limitadas. ¿Hasta qué punto somos libres o no? Pues depende mira, mucho del contexto, ¿no? También de dónde vivas. No en todos los países tenemos las mismas libertades, diría yo. Sí, totalmente. Y también incluso a nivel cultural y creencial, porque es verdad que, por ejemplo, yo leí sobre Epicteto, que es el padre del estoicismo, y este hombre pues fue esclavo y lo encerraron y demás. ¿Ah, sí? Un poco como lo que hablamos de Víctor Frank, los que han encerrado por la época de los nazis y demás. Esta gente al final sufrieron tantísimo y tenían un entorno tan desfavorable que para ellos la libertad estaba dentro de sus cabezas. Ellos imaginaban, mi libertad está en creer yo lo que yo quiera o imaginar lo que yo quiera, hablando como una libertad interior, ¿no? Y por eso esto de adaptarse a las adversidades y todas estas cosas es como un concepto interior, pero yo creo también que te puedes tú mismo, con tus creencias, coartar tus libertades. Si tú tienes una creencia muy férrea en algo, al final la propia jaula te la creas tú de alguna manera, con tu forma de pensar, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Pero si esa persona vive muy alineada con sus ideales y sus principios y se siente libre, ¿es tan válida su libertad como la de otra persona? A nivel subjetivo. Para mí sí, pero es verdad que esa persona, si está alineada con sus objetivos vitales y demás, pues yo creo que va a ser más feliz que quizá otra, ¿no? Y es verdad que eso también lo hemos hablado, lo de la eudaimonia, ¿no? Eudaimonia, que es un concepto un poco complicado que viene a decir como el florecimiento humano, como la consecución de Estar alineado con tu propósito de vida, tu objetivo en relación a tu ser, coherencia, que eso también se ha hablado, no hay que decir que está de moda, tratar de ser coherente contigo mismo, pero claro, yo creo que este es un estado bastante elevado en el sentido de que te tienes que conocer muy bien a ti mismo, tienes que saber... Hay que hacer una deconstrucción quizá interior para llegar a... Claro, o sea, hay que desaprender cosas quizás y tratar de profundizar en ti realmente qué es lo que tú has venido a hacer en este mundo, un poco lo del propósito. Encontrar un propósito vital, no solo lo que has oído y lo que tu entorno, la sociedad te ha encaminado a hacer, a decirte qué es lo correcto. Exactamente, o sea, pero eso también es muy interesante porque yo veía como que al final todos hemos venido con un propósito a este mundo, también se habla mucho de esto, pero creo que al final te vuelves muy esclavo, o sea, al final es contrario a la propia idea. Al final te vuelves muy esclavo de la idea de yo tengo que encontrar mi propósito de vida, tengo que ayudar a los demás, porque claro, y al final es como... Entonces al final tú mismo te conviertes en el esclavo, persiguiendo la libertad financiera y persiguiendo tu propósito, que al final, por lo que yo he leído de estos temas, es algo que supone que surge en ti un poco con la misma experiencia, el vivir las experiencias, probar distintos trabajos. Al final lo que se te da bien es como que como se supone que va surgiendo de ti con los años, como que se va haciendo más evidente, pero no para todo el mundo, porque hay gente que a lo mejor anda más más limitada en el sentido de que él quiere una vida más sencilla y más lineal, de seguir lo que la sociedad quiere, con menos cambios, o simplemente que no lo termina de encontrar, ¿sabes? Que puede ser, hay casos, bueno, la mayoría de la gente diría yo, que al final encuentra un empleo que más o menos le hace feliz, está bien, está cierta estabilidad, su propia familia puede ser un propósito de vida, ¿no? A nivel biológicamente hablando, sí. Entonces pues no llegan contra ese propósito, o sea, es como que le da también mucho ego a la persona de, no, yo he venido aquí para cambiar el mundo, ¿sabes? Que es muy bonito pensar eso, pero yo creo que eso queda como al alcance de pocos, pero no porque no podamos hacerlo, sino porque es bastante complejo llegar a ese punto. Entonces, que esto está dando una vuelta muy grande, todo esto para... La libertad y la felicidad son conceptos muy complejos pero van unidos de la mano. Y van de la mano, pero que también creo que son estados, o sea, momentáneos, que no son... No vas a estar toda tu vida en el mismo estado de libertad. Igual que no existe la felicidad constante, la libertad tampoco es Yo te diría que no. Es una cualidad constante, sino que va a intervalos, ¿no? Yo lo siento así, a pesar de que, bueno, estamos en España y tenemos muchas libertades, pero lo que comentaba con Mario, cada mañana cuando tú vas a trabajar, no creo que te sientas muy libre, porque la mayoría de nosotros, si pudiéramos, no trabajaríamos.
Pero claro, necesitamos el dinero para trabajar. Al final aceptamos unas reglas del juego. Es que Igual que está el trabajo, están las leyes, hay normas que tenemos que cumplir, horarios, hay imposiciones por parte de un Estado que, bueno, al final hace falta unas reglas para que pueda funcionar, yo eso también lo entiendo, ¿no? Pero la libertad está claro que no es infinita, no es máxima, tiene unos límites, está acotada, y es un concepto que creo que también es bastante subjetivo. Fíjate lo que te digo. Súper. Porque puede haber una definición en la RAE, y puedes no estar de acuerdo con la definición. pero me parece que es subjetivo. Totalmente. Y se está evidenciando con lo que estamos diciendo, porque... pero es verdad que hoy día se le está dando mucho valor, yo creo que en nuestras generaciones, el tratar de tener una vida más flexible, no estar tan esclavizado del trabajo, o esto de la libertad financiera, libertad de expresión, libertad de querer a quien tú quieras, ¿no? Sí. Entre sexo, que no haya... Bueno, no sé, al final todo es una experimentación, tío. Cierta inconformidad, yo veo también en bastantes grupos jóvenes de nuestra edad y tal, como cierta inconformidad en el trabajo, en la pareja, en todo lo que hemos comentado, porque creo que hay ahora una búsqueda muy activa de buscar aquello que sea mejor para nosotros. Siempre creemos que hay un margen de mejora y siempre, pues si este trabajo no me conviene, no me compensa, estoy un año, el tiempo que sea, y me busco otro mejor. Si con mi pareja no termino de estar bien, voy a ser lo suficientemente valiente para hablar las cosas, y si eso no puede continuar, pues se termina. Y creo que las generaciones anteriores, por ejemplo nuestros padres, yo creo que eran un poquito más conformistas. Esto no lo digo en un aspecto negativo, pero ellos, los míos, empezaron a trabajar en un sitio y se van a jubilar estando en el mismo sitio. Se conocieron con 15 años y si todo sigue igual, estarán así hasta el final de los tiempos, ¿no? Entonces yo veo que ha habido como una especie de despertar en la sociedad. No sé si por la globalización, por estar en contacto con otras culturas, con compararte, que eso es otro melón, las comparaciones. Pero escucha, entonces ¿tú crees que somos ahora más libres que antes? Hostia, a mí me matas con esa pregunta, ¿eh? A ver, ¿qué? No, yo creo que no creo que seamos más libres, pero creo que somos más conscientes del potencial de lo que puedes llegar a hacer. Nos ponemos menos barreras. Antes tú no te planteabas ciertas cosas. Era muy raro el que se iba de su ciudad o de su país. A día de hoy lo vemos todo más... No tengo límites, creemos que podemos hacerlo todo. Por un lado está muy bien tener esa mentalidad, porque te permite aspirar alto. Por otro lado también genera mucha frustración. Nos tenemos que poner metas alcanzables, Claro. ambiciosas pero alcanzables. Totalmente. De hecho, yo ando muy últimamente en este concepto de la autoexplotación, porque he leído varios libros sobre este tema filosófico, de que al final estamos con esto del máximo rendimiento, y es verdad que somos más libres y tenemos muchas más posibilidades en este sentido de no tenemos a lo mejor tantas limitaciones como antes, o nos atrevemos más a ir más allá, que está de puta madre, pero es verdad que al final puedes llegar a obsesionarte con esto de la mejora continua, Sí. y al final te vuelves tu propio esclavo una vez más. Al final, buscando esa libertad o esa tal, se acaba volviendo en tu contra, tío. Entonces yo creo que al final la clave es buscar esos equilibrios, que cuestan muchas veces, pues es difícil. Bueno, y de hecho también con este mundo tan competitivo, pues uno siente que no debes de dejar de aprender, no debes dejar de mejorar, porque... Si no te quedas atrás. te quedas atrás. Y competitivamente hablando, para el trabajo, para lo que sea, pues es como menos favorable para ti, para el futuro. Como uno no sabe el futuro que va a deparar, que ahora es más como inestable, aunque realmente quizás siempre ha sido así, porque la vida es incertidumbre 100%. Pero ahora hay sensación de como que el mundo se va a acabar, que si el tema de los recursos, a nivel ecológico está todo muy mal, las economías han tenido un montón de crisis, en fin, hay mucha más incertidumbre. Entonces, como tenemos ese miedo a no podemos parar, tenemos que seguir mejorando, tratando de alcanzar nuestros sueños, porque vida solo hay una, yo antes lo pensaba así, tratando de mejorar para mejorar en salario, mejorar en capacidades, una vida más plena. Pero ¿hasta qué punto puede ser eso más pleno o no? Lo que os digo, yo tengo la sensación de que muchas veces la misma libertad que uno busca y ansía se te vuelve en tu contra. Hay que buscar un equilibrio. En la vida todo es equilibrio, porque no existe el 100% bien ni el 100% mal. Hay que buscar un equilibrio.
la palabra mágica y la respuesta a todo. Equilibrio. Que después, Equilibrio y después tiempo, tío. Y saber todo, o sea, al final todo tiene una componente temporal que a veces nos ansiamos alcanzar algo antes de la cuenta, unos resultados en lo que sea, hasta en el gimnasio, por ejemplo, nos apuntamos y ya el primer mes queremos lucir una mejora. Todo lleva un tiempo y creo que hoy día, con el tema de la inmediatez de las redes sociales, estos vídeos en formato vertical que son como una ruleta, es un bombardeo constante de información en el cual el tiempo y la paciencia y la concentración la hemos perdido. Entonces, a la hora de no tener metas y sueños frustrados, creo que es muy importante ser consciente de que todo lleva un tiempo. Primero tiene que haber un cambio de actitud, pero luego tú tienes que ser consciente de que esos cambios no van a ocurrir de la noche a la mañana. Y que las grandes cosas muy pocas veces son un golpe de suerte. Lo que pasa es que cuando ocurre es algo muy sonado y decimos, mira a Pepito que le tocó el euromillón o tuvo una idea en un garaje y se hizo millonario. La mayoría de veces todo eso conlleva un trabajo muy largo. Sí, incluso... Y persistencia. Ya que has sacado este tema, lo de la meritocracia, yo vi una entrevista que le hicieron a Estopa y Estopa decía, mira, que conocemos, tenemos muchos amigos que son mejores que nosotros, cantan mejores que nosotros y son más guapos que nosotros. Y sin embargo nosotros hemos llegado a la fama y nos va muy bien, y como dando a entender desligando un poco esto de la meritocracia, de que evidentemente por probabilidades va a ser más probable que tú consigas el éxito que tú ansías trabajándolo, pero no te lo asegura. El hecho de que tú lo trabajes y que lo pelees no te asegura que tú lo logres. Exacto. Y de hecho la mayoría de las veces no lo vas a lograr, porque yo lo he pensado también esto de, si todo el mundo consiguiéramos la libertad financiera y todo el mundo viviéramos de nuestros sueños, ¿quién no se viviría un café por la tarde? ¿Quién, cuando tú irías por la calle, quién barrería? Pues nuestras calles estarían a lo mejor sucias porque nadie querría barrer la calle, o sea, los servicios básicos desaparecerían. Hostia. Porque la gente que de sus sueños, yo no creo que nadie tenga el sueño de limpiar o de poner café. Yo creo que la gente tiene sueños por ayudar a los demás, en psicología, a lo mejor alguien quiere ser futbolista, pero si todo el mundo viviera de sus sueños, el sistema tal cual lo conocemos no funcionaría. Yo lo veo así, porque nadie le pondría a servir café, nadie un domingo trabajaría en el restaurante o en las calles sucias, ¿sabes? O yo qué sé. Porque claro, al final... Esa observación no se me había ocurrido, Antonio. Hay trabajos que no son tan de nuestro agrado como otros, ¿no? ¿Sabes? Claro, porque no están tan orientados a una realización personal y de tener un propósito. Entonces... que son iguales de dignos todos los trabajos, pero claro, que a lo mejor esa persona le pones encima de la mesa, como la película Matrix, ¿no? 2 pastillas, y le dices, mira, esto o esto que va más encaminado a tu sueño. Pues a lo mejor, si no tuviera esa necesidad de tener que pagar ciertas facturas por el mundo en el que vivimos, a lo mejor elegiría hacer otra cosa. Por eso yo creo que no es viable, igual que creo que para que tengamos países más desarrollados tiene que haber otros más explotados. Creo que tampoco es posible que todo el mundo podamos ser libres financieramente, porque el sistema no, o sea, el sistema como está es desigual, hay un 1% más rico, un 5% y el resto, ¿sabes? Y así se sostiene, porque si no, si todo el mundo quisiéramos vivir en nuestros sueños, libertad financiera y todo el mundo fuéramos millonarios, aunque sí es cierto, pero eso tendría que ser con un modelo de sociedad muy diferente, más utópico, se podría llegar a una vida como más equilibrada entre todos, que todos más o menos tuviéramos una vida parecida en cuanto a recursos, a posibilidades, pero esto ya sería utópico total, en plan que no sería un mundo competitivo, sería un mundo colaborativo, más de ayudas sociales, ¿sabes? Pero al final ahí hay un cierto egoísmo. ¿Más basado en el trueque? No lo sé, pero volviendo un poco más a los orígenes, te diría yo. Pero tal cual el mundo como está, antes de que existiera el dinero, ¿quieres decir? O... Sí, quizás sí, porque ya con el dinero y demás, quizás vino ya más la avaricia y el verse más poderoso al final muy atractivo, tío. Que la mayoría de nosotros diríamos, no, yo no necesito tanto. Pero al final te acostumbras fácilmente a lo bueno, porque incluso ahora nosotros, que tenemos mejores sueldos que antes y tal, a mí me encanta viajar y ahora a mí me costaría renunciar a eso. Otra cosa es que tú decidas, digas, mira, ya no quiero viajar más, experimenta lo que quería, pero renunciar a algo que te gusta. Y entonces yo creo que esa es la cuestión, que el dinero te da muchas posibilidades. Te abre puertas, te da posibilidades. Entonces te da libertad, quizás. De alguna manera el dinero te da libertad, fíjate lo que te digo, porque es libertad de tu poder hacer ciertas cosas, ¿eh? Te da libertad, pero es curioso que el 99% de la población, que no somos esa élite del 1%, a
al final estamos esclavizados Por ese para dinero. tener esa libertad momentánea de decir, pues me apetece hacer esto, me apetece disfrutar viajar a cualquier sitio. Totalmente. Es como una pescadilla que se muerde la cola, hace falta un poco de esclavitud para tener libertad. Igual que la En felicidad, este sistema. igual que la felicidad tiene que conllevar tristeza, porque si no, no la valora. Yo creo que al final la vida no puede ser lo que hemos dicho al principio. No puede ser todo el tiempo felicidad, todo el tiempo libertad, todo el tiempo. Es un Es que entonces, juego si solo hay felicidad, el concepto de felicidad pierde su Valor. valor y su significado. Exactamente. Porque se convierte en una línea plana donde todo es monotonía y no tienes un contraste para decir esto es bueno y esto es malo. Totalmente. Al final estábamos hablando de casi todo menos de libertad, pero bueno, es que es un concepto tan. Bueno, es que una cosa esquivo. lleva a la otra, tío. Al final Sí, esto sí. es improvisado. Sí. Y también había otro concepto que yo leí por ahí, me gustó, de Alan Watts, que hablaba de la era de la inseguridad, un poco hablando de esto de que la vida al final es insegura, ¿no? Que nadie nos puede asegurar que vamos a saber lo que va a pasar en el futuro, que la misma vida es insegura, incertidumbre es la palabra, incertidumbre. Pues te hablaba del concepto de libertad como de, o sea, lo asociaba al concepto de presente, ¿no? Que Vale. mucha gente dice, se llama presente porque es un regalo, ¿no? Claro, como en el sentido de la persona que anda, que la mayoría de nosotros nos pasa en algún momento, que anda muy en el pasado o muy en el futuro, preocupado y frustrado, pierde el potencial de vivir el aquí y el ahora, que es donde realmente es lo único que existe en el fondo, aunque claro, en nuestras cabezas, porque tenemos memoria para sobrevivir. Por la evolución. Tiene mucho peso el pasado Exacto. y también el futuro para tratar de adelantarse a, ¿no? A acontecimientos. Pero supuestamente, según él, la libertad está en ser capaces de vivir en el aquí y en el ahora, cosa que está muy bien y muy bonito, pero yo ya también soy consciente de que tampoco te puede volver esclavo de la idea de que tú continuamente tienes que estar en el aquí y ahora, continuamente tienes que estar en tu momento físico potenciales. O sea, quiero decir, somos humanos y vamos a tener momentos malos y vamos a tener momentos de estar enganchado al pasado y de frustrar por el futuro, es normal. Al final es necesario, Antonio. Yo creo que hay que tomárselo todo con medias tintas, de decir, coño, me voy a enfocar más en el Exactamente. presente, pero siempre va a ser necesario hacer un pequeño, echar la vista atrás O sea, es y positivo, en echarla realidad. hacia adelante Otra- para prepararse para el futuro. Que Otra también- cosa es que sea continuo, ¿no? Que ahí te Exacto. puede dar problemas. Vivir anclado es el problema. Exacto. Que ahí mejor va a un psicólogo y ya está, pero, pero el tema es, claro, que como ideal la libertad es estar en el presente y estar en el aquí y el ahora, que es lo único que hay. Está bonito y suena muy bien, pero que no es posible estar siempre en el aquí y en el ahora. Hombre, es Aunque, imposible. aunque es lo único que existe, pero es muy jodido, muy jodido. Y hay gente que a lo mejor se llega a obsesionar, que todos los días medita, no sé qué. Es verdad que es muy positivo meditar. Oye, que yo me leí un libro sobre el tema metafísico del, ¿cómo se llamaba este tío? Se me ha olvidado, pero bueno, él habla de las propiedades y los beneficios de la meditación, incluso el María Alonso Puig, este de aquí, y tiene un montón de beneficios meditar. Pero ya el rollo de obsesionarse todo el rato, venga, todos los días, una hora, no sé qué, de aquí, estar aquí la hora, pues yo pienso que al final te vuelve un poco esclavo. Ahora, si lo disfrutas, no. Oye, si tú lo estás disfrutando y te encanta, ahora si tú lo haces por, no, es que hoy tengo que meditar todos los días, porque esto es algo que me va a hacer bien a mí, al final esa misma meditación Aun cuando no te apetece, ¿no? Claro, si lo haces sin apetecerte y sin gustarte, al final creo que te está perjudicando, fíjate lo que te digo. Pero bueno, por eso os digo que veo que la libertad va muy ligada de la autoesclavitud, según qué cosa. En cierto modo sí. Es que es un concepto también muy romantizado, yo creo, ¿eh? Cuando se habla de libertad, enseguida decimos, no, es que nos faltan muchas libertades, a mí me gustaría poder hacer esto, lo otro, pero al final la libertad conlleva una responsabilidad, es intrínseco. Tú tienes una libertad individual, pero no puedes olvidar que al final vives en un mundo rodeado de personas que también tienen su libertad individual. Entonces es una responsabilidad social. Si tú estuvieras solo en el universo y fueras omnipresente, omnipotente, dices, pues ahora voy a viajar por Andrómeda, ahora... Pero estamos hablando de que cualquier decisión, cualquier libertad de decidir hacer algo, conlleva que esa decisión va a tener unas consecuencias. Entonces, hay una responsabilidad en cada cosa que hacemos. Totalmente. También. Incluso para ti mismo, que no con respecto a los demás, que sí. Pero Exactamente. incluso para ti mismo. Incluso para ti mismo. Que muchas veces no lo piensas, ¿no? No, ¿sabes? Sí, es verdad. Entonces dices, sí, aunque piense solo en mí mismo, sin afectar a los demás, voy a actuar con libre albedrío, vale, pero piensa que no es a cualquier coste, o sea, cualquier decisión va a tener luego unas consecuencias. Entonces, hostia, la libertad es un concepto
tricky, como diríamos en inglés, ¿no? Enrevesado. Sí. Tiene muchos callejones y muchas ¿no? Sí. limitaciones, en cierto modo, pero está romantizado. Al final es un concepto bonito, ¿no? Que esa idea que tenemos en nuestra cabeza, cuando no piensas mucho en verbalizarla, es un concepto bonito y creo que todos debemos aspirar a ser lo más libres posible, ¿no? Sin afectar al resto. Pudiendo elegir, es mejor ser libre a no serlo, que es verdad que por suerte estamos en un país en general bastante libre, aunque luego tenga sus matices, pero bueno, al final creo que es algo que, como un concepto muy personal, que cada uno lo puede Efectivamente. sentir o... Subjetivo. Claro, a su manera. Y bueno, con esta charla hemos tratado de dar como distintos puntos de vista, lo que ha surgido. Al final hemos hablado de diferentes No sé si tópicos. queda algo más por ahí que lo podemos comentar a última hora. Pero bueno, yo te diría como por acabar, la libertad es subjetiva, la libertad tiene limitaciones y la libertad quizá también es como algo momentánea. O sea, es verdad que a nivel social son estados momentáneos, no permanentes. Porque incluso dentro de este estado español, que tenemos libertad en general, a lo mejor yendo a trabajar un lunes por la mañana no te sientes muy libre. Y tampoco te sientes muy libre porque crees que no tienes la libertad financiera que te venden por ahí. Pero la verdad que en general creo que somos muy afortunados, ¿no? Sí, yo creo que... de la vida que tenemos. Y también creo que hay que trabajarse mucho esto de lo de las creencias. Según qué crees y qué no crees, tú mismo puedes ser tu propio esclavo y tú mismo a lo mejor te estás coartando tus propias libertades a nivel de pensamientos. Sí. Por poner algún apunte sobre lo que has dicho, me ha parecido muy bien los 3 puntos que has dicho, ¿no? De aspectos de la libertad. Y quiero remarcar uno de los últimos que has dicho, ¿no? De que yo diría no depende ya tanto el sitio donde vivas, sino que también, porque está claro que hay países donde por mucho que tú quieras aspirar a algo no puedes porque estás más limitado, pero que es muy subjetivo, es muy interno de cómo tú te tomas la vida, cómo tú te tomas las cosas, la mentalidad que tengas. Eso te va a hacer más libre, definitivamente. Porque hay gente que, por desgracia, habiendo estado presa, como tú decías, en la época nazi, mentalmente se sentían libres. Es verdad que una libertad únicamente subjetiva y mental no basta, si físicamente no la tienes, pero sí que una vez la tienes física, como en nuestro caso, que a priori podemos hacer casi cualquier cosa dentro del marco de la legalidad, tenemos mucho margen de mejora a nivel mental, tío. A nivel libertad mental, valga la redundancia. Claro, a nivel mental, pero también yo quería, ahora se me ha venido a la cabeza, puede haber alguien que tenga alguna dificultad física o esté en silla de ruedas, algo así, y puede sentirse esta persona más libre que nosotros. O incluso alguien que viva en la calle con pocos recursos y demás, a lo mejor se puede sentir más libre que nosotros, perfectamente. O sea, ese concepto es como lo que estamos diciendo. Es que va relacionado con la felicidad también. Si tú vives muy enjaulado y muy obsesionado, teniéndolo todo a tu alcance, a lo mejor no estás aprovechando y sacándole partido a la libertad. Exactamente, sí, totalmente. Y al final también está muy, o sea, aparte de la interior, está muy relacionado a cómo te relacionas con el mundo. O sea, porque esto de que decía yo antes de estar en el presente, de tal, somos animales entre comillas, y venimos diseñados como venimos diseñados, con los cables sueltos, somos monos. Y va a haber momentos que estás rayado por el pasado, por el futuro, tal y cual. Entonces, pues eso hay que aceptarlo, o sea, es como somos y ya está, y tampoco obsesionarse tanto con esto de querer controlarlo todo y de llevar una vida súper perfecta, ¿sabes? Exacto. Porque es que la obsesión se te vuelve en tu contra la libertad. Equilibrio, relativizar. Resumen final, equilibrio para todo, ya está. Pues nada. Cerramos esta charlita aquí. Sí. Esperamos que les haya gustado, que les haya hecho pensar un poco. Si se te ocurre algún apunte o algún comentario, has leído algo sobre este concepto tan abstracto o algún libro, pues nos lo puedes comentar y podemos charlar cuando queráis. Efectivamente. Por las redes o en persona, o si nos conocéis o lo que sea. Y que sobra decirlo que esto es una charla entre amigos, que ni mucho menos somos eruditos ni expertos en ningún tema. Hablando en nuestra experiencia como habréis podido ver, leer. No estamos sentando cátedra de nada, simplemente dando nuestra opinión. No hay verdades absolutas para nada, vaya. Es nuestra opinión que la compartimos. Exacto. Y cada uno es libre también de opinar. Exacto. Pues así que nada, despedimos aquí, amigos. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos. Chao. Hasta la próxima.
Ya está. ¿Te imaginas que ahora no ha grabado? Ya, tío.